Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este programa de Poder TV. En esta noche nos acompañan, como lo hice la presentación al inicio, la diputada Ciani Villalobos, que ha sido subjefe y es actualmente subjefe de la fracción del Partido Liberación Nacional, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. La diputada Janet Ruiz, que ha sido también subjefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana y presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales. La diputada Gloria Bejarano, que ha sido presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales y también ella ha sido miembro del directorio o integrante del directorio de la Asamblea Legislativa. Doña Patricia Pérez, también integrante del directorio de la Asamblea Legislativa y a su vez presidenta de la Comisión de Control y Gasto Público. En esos puestos de dirección que ustedes han tenido, me gustaría escuchar sus experiencias de las realizaciones, de los logros alcanzados a través de esa posición de dirección que ustedes han obtenido durante estos 4 años. Doña Ciani, compártanos su experiencia para empezar este segmento. Muchas gracias. Con respecto a la Comisión de Hacendarios, ya que me mencionó como presidenta de la misma, ha sido una comisión interesante. Tengo 3 años de estar en esa comisión y uno de los temas fundamentales hoy día que leía, por ejemplo, el informe de la Contraloría General de la República y leer el impacto que tiene Eurobonos, por ejemplo, en la economía, mientras se toman las decisiones que debe tomar este país, realmente de mucha satisfacción. Cuando estamos viendo leyes que vienen a fortalecer la economía del país y por ende el desarrollo social de la ciudadanía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, creo que debe sentirse una muy satisfecha. Es una comisión donde, por ejemplo, en la época que estamos no es la más cómoda, es una comisión de que trabaja mañana, tarde y noche para poder sacar adelante la gran tarea que tiene, que es el presupuesto ordinario de la República, y recientemente sacamos el extraordinario, pero creo que hay una madurez que se puede, vamos a ver, se puede en pesos y contrapesos notar esta última comisión de la madurez que tienen los diputados y las diputadas con respecto a lo que son este tipo de proyectos. Doña Patricia, su experiencia en control de gasto fue muy conocido en la opinión pública. Fue una de las comisiones que diría yo más pesadas, digamos, en cuanto al trabajo, a la lectura, muchísima información de la ciudadanía que aprovecho para agradecerla. Me parece que los ciudadanos hicieron un gran trabajo mandándonos información y decirles que efectivamente que el voto no se ejerce únicamente una vez cada 4 años, se ejerce todos los días, retroalimentando en este caso a la Comisión de Control y Gasto para hacer una verdadera investigación. Difícil la comisión porque desde toda perspectiva ni siquiera mi fracción quería que yo tuviera la presidencia, el Movimiento Libertario quería que un diputado de la Unidad Social Cristiana tuviera la presidencia, así que me tocó luchar desde adentro para poderla lograr y luego era una comisión de 7 compañeros, 3 de Liberación, 4 de oposición, pero uno de cada uno de la oposición, muy difícil articular, ¿verdad? Los compañeros del PAC, el compañero de la Unidad, obviamente el compañero del PAS y mi voto, los 4 votos, y dándole una dirección que tuviera un sentido no solamente lógico, de conformidad con la investigación que estábamos haciendo, sino que la ciudadanía sintiera que estábamos respondiendo a ese clamor popular, que era la trocha fronteriza, donde la gente no estaba muy satisfecha del trabajo, pero con alguna duda si la trocha fronteriza verdaderamente respondía a un problema de seguridad nacional. Y esas eran las preguntas, digamos, que le llegaban a uno permanentemente con las audiencias. Sabemos el final de la investigación, muy agradecida también con la prensa, porque durante 7 meses mantuvo el tema de alto perfil y eso nos dio no solamente dar la información, sino recibir una buena información. Algunos un poquito dudosos de que el liderazgo de una mujer de presidenta pudiera mantener el control de la Comisión de Control y Gasto Público, lo pudimos lograr y además conjuntar realmente en un informe final lo que creemos una experiencia que no debería volverse a repetir en el país. Y al mismo tiempo fuimos dando una serie de, digamos, de golpes de timón al Poder Ejecutivo de las cosas que no se deberían de hacer, pero ya no con una visión de partido político, sino una visión país, que incluso una que me recuerdo muy bien en este momento fue pedir la intervención del CONAVI, que la tuvimos, la moción, y se aprobó con los votos de toda la comisión, o sea, no solamente diputados de oposición, sino diputados de gobierno, porque lo que estábamos viviendo en ese momento no queremos que se vuelva a repetir y me parece que teníamos que dejar no solo una investigación, sino recomendaciones, que finalmente el trabajo legislativo a veces se queda simplemente en
papelitos y como que llegar a la realidad nos cuesta un poco a los legisladores. Bueno, queríamos hacer una diferencia en control y gasto y creo que lo pudimos lograr. Doña Janet, Comisión de Relaciones Internacionales, es algo bastante desconocido para los costarricenses y sin embargo un gran trabajo. Bueno, la Comisión de Asuntos Internacionales es una comisión muy interesante porque no se circunscribe al trabajo legislativo, donde se ven convenios internacionales, tratados de libre comercio o cualquier otro tipo de relación bilateral o multilateral con otros países, sino que también tiene que ver con la atención de las figuras que visitan nuestro país como representantes diplomáticos. Y eso implica recibirles en muchos momentos, porque, por así decirlo de alguna manera, el presidente o presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales es el canciller de la Asamblea Legislativa. Entonces se convierte en esa contraparte con la cual se quiere tener siempre algún grado de cercanía en el momento en el cual se está en el país como una misión internacional o se está de paso. Entonces, digamos, esa parte es la parte interesante que hace que cambie el paradigma de la Comisión de Asuntos Internacionales con respecto a otras comisiones. El trabajo también al interno de la comisión es diferente, porque cuando se trabaja en otra comisión un proyecto de ley, el proyecto está sujeto a modificaciones. En el caso de la Comisión de Asuntos Internacionales, los convenios ya han sido negociados. Entonces, la comisión los tiene que conocer y decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? No se le pueden hacer enmiendas ni modificaciones. Posiblemente el tema más importante que me tocó que llevar adelante en la discusión en la comisión fue el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Un tema importantísimo para este país, del cual me siento sumamente satisfecha. Recordemos que entró a regir el pasado 1 de octubre, hace muy poquitos días, pero que requirió de un proceso de discusión muy amplio, que incluso nos llevó en el plenario a estar más de casi 5 meses en la discusión del trámite de primer debate, donde hubo posiciones encontradas con respecto al acuerdo, pero acá lo importante era que quedara claro para los ciudadanos y ciudadanas costarricenses que este no es un tratado de libre comercio, sino que es un tratado de libre comercio que tiene también un componente muy alto de intercambio de cooperación internacional y también de diálogo político que tiene que ver con los temas más, yo diría que más nos llenan a los costarricenses, que son nuestros valores y que compartimos en mucho con los europeos. Entonces esto hizo de esta discusión una discusión amplia y muy importante, al igual que todas las valoraciones que se hicieron con respecto a los tratados de intercambio de información tributaria, que todavía tenemos unos ahí en la corriente legislativa, de los cuales más de 13 se aprobaron en esa comisión durante mi periodo y que tienen una ruta muy clara, tratar de que el país ingrese a la OCDE, cosa que estaríamos viendo próximamente ya como algo real. Entonces creo que el trabajo es importantísimo y tiene que ver no solamente con lo interno, sino también con las relaciones con otros países. Doña Gloria, esa experiencia dirigiendo la Comisión de Asuntos Sociales. Mire, es una experiencia muy interesante porque la Comisión de Asuntos Sociales es tal vez para mí una de las comisiones más importantes, porque es una de las comisiones donde se tocan sensiblemente las necesidades más apremiantes del pueblo de Costa Rica, donde se valoran los proyectos que tienen que ver con la calidad de vida del costarricense. Ahí se tocan temas de educación, temas de salud, temas de inversión social. Es una comisión a la cual llegan una variedad grandísima de proyectos, en donde la mayor parte de ellos tienen una trascendencia importante para la vida nacional y que sin embargo a veces nos estancamos porque también se presta esta comisión a la presentación de una cantidad de proyectos que no tienen ni lógica ni sentido. Y eso es una de las cosas, de las quejas que yo tengo con el sistema. Nosotros debemos de hacer un esfuerzo porque los proyectos que lleguen a las comisiones sean proyectos que realmente van a venir a transformar la vida nacional y vienen a modificar situaciones que están equivocadas o que van a permitir un mayor desarrollo y atención para el pueblo de Costa Rica. Yo no puedo decir concretamente que durante el tiempo que yo estuve en la presidencia se hizo tal y tal y tal y tal cosa. Yo quisiera que viéramos la Comisión de Asuntos Sociales durante estos 4 años, porque ha sido un trabajo continuo en el que hemos trabajado en una forma muy armoniosa esta comisión, en la que hemos visto temas y proyectos de ley tan importantes como la ley de tabaco, la ley antitabaco,
como la ley de investigación biomédica. En este momento se discute un tema muy álgido, muy difícil, que es la aprobación o no aprobación, siguiendo la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la aplicación de la técnica de fecundación in vitro en nuestro país, que todos, como usted los ve, son temas que tocan temas, fibras muy sensibles de los costarricenses, y que por otro lado también tocan intereses muy grandes, como fue en el caso de la ley de antitabaco, que tenía 10 años de estar dando vueltas en la Asamblea Legislativa. Ahí hay un liderazgo grande de las mujeres, somos mayoría absoluta en esa comisión, y la ley de antitabaco salió gracias a un consenso que se logró. La ley de investigación biomédica, una de las leyes que todavía estamos debiéndole al pueblo de Costa Rica, es una ley en la que estamos trabajando, en la que seguimos luchando, en la que seguimos esperanzadas en que antes del próximo 1 de mayo esa ley haya sido aprobada, porque nuestro país no solamente está perdiendo una gran cantidad de recursos humanos invaluables, como son los científicos que se están yendo, sino que hay una gran cantidad de personas que no están recibiendo los tratamientos que necesitan para poder tener una alternativa real de sobrevivencia en muchos casos. Entonces, es una comisión interesante, una comisión muy llena de proyectos que le interesan a la ciudadanía y en la cual puedo decirle con toda honestidad que hay un compromiso real de todo lo que allí la conformamos. Podemos tener grandes diferencias, y de hecho las tenemos, grandes diferencias, grandes discusiones, atendemos las audiencias, presentamos nuestros puntos de vista, pero es una comisión en la que estoy segura, todos los que participamos en ella, estamos con la mayor disposición de que el proyecto que salga ahí sea el mejor para beneficio de los ciudadanos de este país. Doña Ciani, cuéntenos un poquito su experiencia como subjefe de la fracción del Partido Liberación Nacional. Bueno, eso dice mucho. Sí, es una experiencia muy linda. Tal vez la ciudadanía a veces no puede entender cómo actuamos una fracción, la más grande, yo digo la de la minoría la más grande, y una fracción que por supuesto coordina totalmente de la mano, o debe coordinar totalmente de la mano con el Ejecutivo por ser una fracción oficial. A veces creo que es importante que la ciudadanía conozca a veces la pasividad, porque no peleamos tanto. Por supuesto hay uno que otro que le gusta alzar la voz y demás, pero la mayoría de las veces guardamos muchas veces el silencio, guardamos la tranquilidad, no utilizamos los tiempos que nos corresponden, porque hay una realidad clara para nosotros. Hay un interés de aprobar los proyectos, hay un interés inclusive a veces ni de replicar después de un proyecto que es nuestro, que es de un compañero, de una compañera, sino que buscamos poder lograr esa comunicación y sobre todo el resultado, que es lo que esperamos de una legislación que es necesaria, que la ocupa el país y que es urgente. Eso no quiere decir que las demás fracciones no lo tengan así, pero por supuesto tienen esa oportunidad de hacer el control político, decir lo que no les parece, lo que les parece, y nosotros también la tenemos, pero debemos de ser muy consecuentes en guardar muchas veces silencio porque queremos que las cosas salgan. Y como sabemos, yo siempre utilizo una frase muy folclórica de mi abuela que decía, la política es como una cría hecha un pipe, ¿verdad? Entonces cualquier cosa que uno diga, aun cuando no sea con mala intención ni cómo se interpretó, puede causar un desfase totalmente en la aprobación de un proyecto. Por lo tanto, ahí la tolerancia, la inteligencia emocional y lo importante de sacar los proyectos, que al fin y al cabo no le vienen a beneficiar a nuestra fracción, sino que le vienen a beneficiar al país entero, y por supuesto que cuando llueve, llueve para todos. Por lo tanto, es bueno hacer esa explicación, porque a veces se escucha una fracción muy tranquila, muy callada, que no replica, y eso no quiere decir que, por ejemplo, en mi carácter a veces no me tenga que tolerar y amarrar muchas veces, y casi asfixiada, porque máximo en una función de su jefa, que lo que debe es coordinar de que la agenda salga lo mejor posible, pero sí una calificación clara, que es sobre todo cumplir acuerdos, y siempre creo que es una de las cosas que me ha denotado como su jefa. O sea, cuando decimos por aquí vamos, es porque por aquí vamos. Difícilmente me estoy echando para atrás, y eso es lo que me da una gran satisfacción en esta función. Doña Patricia, su experiencia en el directorio de la Asamblea Legislativa. Bueno, dicen que fue el primer directorio después de 40 años de un directorio de oposición a gobierno. Yo creo que uno puede sentirse de ahí satisfecho de haber formado parte, de mi caso fui la vicepresidenta, con doña Gloria también, y con Juan Carlos Mendoza
de presidente, ahí se da uno cuenta que los tiempos para las cosas que uno quiere hacer son sumamente pequeños, ¿verdad? En realidad es un año, pero que casi que desde que usted entra ya está en cuenta regresiva y es poquito lo que uno puede plasmar. Y satisfecha me quedo con esta experiencia porque pudimos haber hecho más. Me parece que de alguna manera se hizo el acuerdo de la alianza y se avanzó rápidamente en las primeras semanas, pero luego, y obviamente estamos hablando de diferentes partidos, de diferentes pensamientos, eso nos quitó un accionar, digamos, un poquito más de largo plazo que probablemente por mi formación profesional me hubiese gustado. Pero al mismo tiempo marcamos las pautas de cosas muy sencillas, tal vez, que se puede hacer. Cuando personas de diferentes ideologías, pensamientos, partidos tienen un objetivo, un fin común, se pueden conjuntar esas voluntades y yo creo que lo logramos. Creo que le dimos una señal al gobierno en el sentido de lo que dice muy bien Ciani, creo que es de las diputadas que yo lo he oído decir muy bien, que Liberación no es mayoría, es la minoría más grande, pero no deja de ser minoría. Y luego el otro gran mensaje que me llevo yo de esta Asamblea Legislativa, de que uno puede aquí lograr un montón de cosas conversando, dialogando. Y aquí me queda muy claro unas palabras que las aprendí de Luis Gerardo Villanueva al principio. También el silencio es una respuesta, ¿verdad? Que a veces la gente dice, pero no contesta. No, es que también el silencio es una respuesta. Y lo otro que aprendió sus compañeros es que aquí no solo depende de lo que uno quiera, sino de lo que los demás le permitan. Creo que esa es la magia que encontré en la política y que me llevo como un gran aprendizaje para mi vida, para lo que pueda uno aportar en lo que nos reste de participar, porque le enseña a uno que las cosas no son lineales y eso me parece que es apasionante a los que nos gusta descubrir cosas y yo las vengo descubriendo pasaditos los 50 años, me parece que es importante. Que no lo había visto, digamos, en otro sector, digamos, privado, empresarial, no, de ahí las cosas son muy lineales, aquí no están así. Entonces el directorio me parece que fue una buena señal, me parece que le dio un buen mensaje al Poder Ejecutivo de por qué las cosas no iban por ahí. Pero bueno, por supuesto queda uno insatisfecho porque quería que fuera una visión de más largo plazo, pero como les dije, un año legislativo todavía es muchísimo más corto del que uno puede imaginarse con los 365 días. Con solo que 6 meses usted tenga el control de la agenda y los otros 6 meses no la tenga, ya usted está hablando de la mitad. Doña Janet, su experiencia como su jefe de la fracción del Partido Acción Ciudadana. Bueno, mi experiencia como su jefe de esta bancada fue interesante porque tuve 2 tiempos. He sido su jefa en dos periodos. En el primer periodo, que fue el primer año legislativo nuestro, fue conocernos como fracción. En ese conocernos como fracción había que pasar por una dinámica de disimular en muchos momentos, de tener mucha tolerancia, incluso de guardar silencios, porque acá había que empezar a ver y a valorar cuáles eran los intereses particulares y además amalgamar los intereses colectivos, que ese tema era muy importante. Entonces, ese periodo pasa por esa parte. Y luego tenemos un segundo periodo, que fue el periodo de la reforma fiscal, que para mí fue todo un gran aprendizaje, porque eso implicó varias cosas. Aparte de todo el proceso de reforma fiscal, la discusión, la negociación, y el tener que convertirnos en ese momento casi en una bancada de gobierno, haciendo lo que dice doña Ciani, guardando silencios, esperando que las votaciones se dieran, acudiendo a la comisión, porque participé de la comisión que discutía el plan fiscal, también en esa misma dinámica. Aparte de todo ello, había que tratar de lograr el objetivo, y era aprobar el proyecto en primer debate. Y además de esto, tuve la oportunidad de ser parte del proceso de negociación de la Alianza por Costa Rica. Inédito, primera vez en más de 40 años, y todo lo que implicó estar sentada en esa mesa desde la óptica de una fracción de oposición, siendo su jefe de fracción, toda la dinámica de discusión, toda la dinámica de acuerdos y luego la ejecución de los mismos y cómo se dio el proceso a lo largo del tiempo para que la alianza empezara a deteriorarse. Entonces, le puedo decir que en esa calidad de su jefa de fracción he vivido de todo y también aprendí muchísimo, cosa que hoy me sirve para tener cierta independencia con el trabajo que hago ya como legisladora, digamos, sentada en la llanura. Doña Gloria, su experiencia en el directorio del Parlamento. Una experiencia muy interesante porque
yo creo que la mayor parte de los costarricenses no saben cuál es el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Y no saben que aquí hay un directorio que en última instancia no solamente ve el tema de la producción de leyes, del estudio de la ley, de las relaciones entre los diferentes partidos, sino que tiene una función administrativa extrañísima, que demanda una gran cantidad de tiempo. Llegó un momento en que yo pensaba, cuando pasaba de una comisión a otra, y cuando iba al plenario y luego a la plena y luego había reuniones de el directorio, decía, bueno, ¿y a qué hora? Si no es entre 10 de la noche y 1 de la mañana, que yo tengo tiempo para sentarme a leer y a estudiar los proyectos. Entonces, esa dinámica que la gente no conoce, que la gente no ve, y que lo único que se le transmite es estar uno sentado allí, dizque haciendo nada, ha dado una mala fama a la Asamblea Legislativa. Aquí se trabaja y se trabaja mucho. Y si hay que trabajar contra muchos obstáculos. Aquí, por ejemplo, y eso es alguna satisfacción que me llevo personal, y yo creo que también Patricia así lo siente, fue el poder haber podido concretar un fideicomiso para poder iniciar la construcción de la nueva Asamblea Legislativa. No puede ser que Costa Rica tenga una Asamblea Legislativa en el grado de deterioro en el cual vivimos nosotros. Una Asamblea Legislativa en la cual las cucarachas, las ratas, que todo eso va a servir para que muchos hagan bromas ahí en las casas, pero en que haya un deterioro que no solamente afecta a quienes venimos aquí temporalmente 4 años, sino que afecta la vida de un país porque afecta a todos los funcionarios que trabajan en este lugar. Algo que parece mentira, que hayamos llegado a este lugar y tengamos más de 50 años provisionalmente en un edificio que no reúne las condiciones básicas para poder hacer la tarea legislativa, en que para poder recurrir a un expediente hay que ir a otro edificio porque hay 6 edificios alquilados alrededor. Entonces, fue una tarea muy interesante. Tuve la oportunidad, a Dios gracias, de ver esa otra parte del funcionamiento de la Asamblea Legislativa, que no es solamente la parte de uno como diputado. Tuve la experiencia de poder saber lo difícil que es concretar cualquier acción, desde una licitación, desde una publicación, de todo lo que tiene que ocurrir en una institución para que funcione en una forma ágil y al servicio de los costarricenses. Entonces, me queda esa gran satisfacción haber contribuido con un grano de arena para que el fideicomiso se hiciera realidad, para que se llevara a cabo un concurso que ya se llevó a cabo, que están ya listos los planos y próxima a iniciarse la construcción de un nuevo edificio que será orgullo de los costarricenses, porque no es un lugar para diputados, no señores, este es el primer poder de la República, esta es la casa de los costarricenses, este es el lugar donde se hacen las leyes para beneficio del pueblo y mejoramiento de la institucionalidad del país. Entonces, este edificio, que en cierta forma va a simbolizar en muchos aspectos todo lo que representa un poder legislativo para el país, algo que a mí, por ejemplo, hay parte simbólica que me encanta, que es que el plenario va a estar hundido y encima de él va a existir una plaza, simbolizando siempre y recordándonos a quienes pasamos por aquí temporalmente que el pueblo siempre está por encima de los diputados. O sea, tiene una gran simbología, tiene una gran cantidad de elementos interesantísimos, elementos que hablan de, por ejemplo, hacer aprovechamiento de los vientos, de las aguas residuales, de la energía solar. O sea, es un edificio que va a marcar un hito en la vida arquitectónica del país y nos va a permitir recuperar para la ciudadanía un espacio de caminar. Costa Rica, San José se ha convertido en una ciudad invivible. Bueno, aquí se está haciendo y se está contribuyendo con una gotita de agua para que toda esta parte, que es un gran centro cívico, se abra para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda volver a disfrutar de un San José
hermoso, digno y que nos representa ante el mundo como una ciudad que alberga a los costarricenses. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con ustedes en breves minutos.